Quiero dar un disclaimer, no nos tomen como una fuente de información confiable, estas son simplemente opiniones de dos personas basándonos en una investigación previa, pero como disclaimer, por favor, infórmense ustedes también, compártanos sus opiniones, tienen información extra, compártanlo también, pero estas son simples opiniones de dos chicas chismeando en internet y al final sí hicimos nuestra tarea, sí hay una investigación, pero que no nos tomen como una fuente de información confiable porque son opiniones, sino una tesis aquí. Ya sé, porque luego también uno a veces no dice palabras como que correctas o las adecuadas o se equivoca y así es como que te equivocaste y yo, pero búscalo. Hola chicos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Tea Time, un podcast en el que se hablará de todo y nada, solo dos amigas spilling the tea en internet. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, quisiera presentarles a quien me estará acompañando durante todo este proyecto. Ella es mi amiga Sara Uribe, una hermosa tan pequeña, novia de Chris Evans y amante empedernida del cine. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Dulce, estoy muy bien. Quisiera también presentarte. Ella es Dulce Zavala, es una hermosa tapiqueña también, diseñadora gráfica, amante de los libros y un poquito otaku. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. ¿Y tú, Sara? ¿Qué tal? ¿Estás tomando algo? Sí. Aquí tengo mi agüita. Ay, no salía por mi fondito. Por tu pantalla verde. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué hay de nuevo en tu semana? Pues mucho trabajo. Esta semana tuve bastante trabajo y ya saben, aquí en la cuarentena, encerrada en mi casita. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bueno, yo también traigo aquí mi bebida. Estoy pecando el día de hoy, como aquí está mi novio. Cuando viene mi novio compramos refresco, entonces es refresco de naranja, digamos, para no decir marca. Pero pues sí. Y lo de mi chisme, desde el domingo estoy bien ansiosa porque te quiero comentar. Te digo, no es un gran chisme, pero va muy ligado con el capítulo piloto, que es como todavía no empezaba este proyecto y pasó este chisme, pero bueno. Haz de cuenta que el domingo yo termino súper tarde, como 10:30 de editar el primer capítulo, bueno, el capítulo piloto que ya está aquí en este canal. Y en Facebook no tanto, porque no lo tengo tan controlado, pero por ejemplo en Twitter y en Instagram, cuando alguien nuevo nos sigue, los stalkeo un poquito. Entonces entré a Twitter en lo que se renderizaba el video y veo que hay una persona nueva que nos sigue, pero no tiene foto de perfil. Y se me hizo, y se me hizo curioso, dije, seguramente es una persona entre los 30 y muchos, 40 y pocos, porque pues tampoco en Twitter hay, o sea, que sí hay gente grande, pero, o sea, mi primera impresión es, está en este rango de edad y ya cuando me metí al perfil a ver quién era, el nombre se me hizo súper conocido, pero no lograba identificar de dónde. Y ya me pongo esto que... y aparte yo no la seguía. O sea, yo con mi perfil de Dulce Zavala no la seguía. Entonces dije, a lo mejor esa es una persona que conoce a Sara y por eso sigue nuestras redes. Pero luego me acordé que tú me dijiste que no tenías Twitter. Entonces dije, bueno, quién sabe. No, bueno, sí abrí para uno, pero es para ver los tweets de Chris Evans. Pero lo ocupo para eso, realmente para poder sí, darle like a sus tweets. Bueno, el caso es que se me hizo súper raro que no tuviéramos conexión con este perfil. Y te digo, el nombre se me hizo súper conocido. Y ya empiezo a bajar y veo que es alguien de Tampico. Entonces digo, eventualmente o conoce a Sara o me conoce a mí y por eso nos sigue. Y como no me quise quedar con la duda porque a mí me súper sonaba el nombre, vengo y copio su nombre y me voy a Facebook. Entonces te quiero dar una oportunidad de que adivines quién era esta persona la que nos estaba siguiendo. Porque, y también a las personas que estén viendo o escuchando el podcast, si ya vieron el episodio piloto, que traten de adivinar, porque es el único contexto que tienen Sara y estas personas. Es alguien relacionado a lo que hablamos en el capítulo piloto. Es una persona de Tampico. De Tampico. Y
y su nombre empieza con M. No. ¿Por qué ¿No? con M? No, porque era uno de mis trabajos tóxicos. Empezaba con M. Bueno, ya tiraste, ya, uno de tus jefes. No, fue mi jefe, es que igual, ajá, aunque fuera uno de Yo tus pensé jefes, pensé que era algo era mío. sabido que era de tus jefes, Sí. pero y la jefa tóxica de la que hablo, la cual fingió o pretendió lo que sea, que según yo le había robado dinero, no se empezó a seguir. Haz de cuenta que yo vengo, copio su nombre, me voy a Facebook y la primera que me aparece es ella. Pero no la tengo en ninguna red social de manera que ella pudiera haber relacionado que iba a hablar de ella. O sea, suponiendo que ella dijera, voy a seguir en Twitter para ver si habla de mí, güey, yo no la tengo en ningún lado. No sé cómo fue que... Bueno, vamos a saludar a tu jefa. Hola, por si nos está viendo. Nos está viendo. Es una jefa tóxica. O sea, cero pretendo darle como réplica. Si ya en su momento no me pagó mi semana, no me pagó mi finiquito, yo no puse queja en conciliación ya, y aparte como 4 o 5 años después ya no planeo darle réplica a esta señora. La bloqueé y espero que no haya una actualización en los siguientes episodios del podcast de que, güey, ¿qué crees? Esta señora vino y... No, si te reclama tenemos que entonces decir quién es para que valga la pena. Para que valga la pena la reclamada. En teoría no debería de haber más actualización de esta señora. Espero que así sea. Qué intensa, qué intensa. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy, como les comentamos la semana pasada, va a ser sobre discriminación en general, pero debido a todo este movimiento que está surgiendo como movimiento mediático debido a la globalización, según estudios, el racismo empieza a partir de esta época de conquista. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron y conquistaron a México, o en su momento también que los ingleses conquistaron el resto de América del Norte, ya que empieza esta competencia en el que los que nos conquistan vienen a demostrar cuál es la raza superior. O sea, como para ayudar a ser colonizados, empieza esto de que la raza superior es la europea, que también, según estudios, o al menos genéticamente hablando, esto de que somos razas diferentes es un constructo meramente social, ya que, por ejemplo, digamos, Sara y yo, que somos de la misma ciudad, tu material genético, o sea, hablando biológicamente, tu material genético es completamente diferente al mío, así como si ahorita llegara una persona europea, su material genético es completamente diferente al nuestro, así llegara un asiático, o sea, todo esto de que somos razas diferentes es un constructo social, también delimitado, claro, por áreas geográficas, pero genéticamente hablando no existe esto de todos somos una misma raza, pero entonces empieza esta lucha de demostrar quién es la raza superior. El racismo, creo que en todo el mundo siempre ha habido una cierta superioridad en cuanto a nacionalidades. Por ejemplo, los egipcios que siempre discriminaban y utilizaban y esclavizaban a los judíos, que fueron después expulsados, creo que desde ahí siempre ha habido ya una clase de racismo, pero hay incluso las razas ahí no era tanta diferencia, ahí era más cuestión cultural y religiosa, pero sí yo creo que como dices, el racismo en sí se da cuando los europeos empiezan a ir a África y bueno, empiezan a traer esclavos y aparte a hacer esclavizar también a la gente que ya había en América. Sí, pues por lo que yo leí, esta división se hace más cuando los fenotipos son diferentes. ¿Qué son los fenotipos? Son las características de un área geográfica. Por ejemplo, un fenotipo asiático es que tiene los ojos rasgados. Un fenotipo europeo es que es piel blanca. Un fenotipo autóctono de América es que pues nuestra piel era más oscura. Esos son los fenotipos. Cuando hay una... Sí, o sea, características físicas que te distinguen de una nacionalidad a otra, de una región a otra. Y justo ahorita este tema del racismo, de la discriminación, es un tema muy en boga por el hecho de que
en Estados Unidos justo ahorita está este movimiento de Black Lives Matter. Este movimiento empieza en 2013 debido a que un hombre en febrero de 2012 arremetió, balació a un chavito de 17 años, el cual era afroamericano. Este chico iba caminando con una hoodie a la casa de la novia de su padre, pero justo esta casa o este vecindario era de una clase media que mayormente eran blancos. Entonces esta persona, George Zimmerman, era un vigilante vecinal, entonces él lo ve, se le hace raro y arremete contra él. Entonces pues empieza todo este movimiento, o sea, se vuelve algo también muy mediático y eventualmente en 2013 se le absuelven todos sus cargos, se determina debido a que no había pruebas suficientes que no era un crimen racial. Pero pues realmente todo apuntaba hacia allá. O sea, el resumen de este caso es que un chico negro en un barrio de blancos iba con una capucha, era extraño y decidieron matarlo. Entonces empieza este movimiento que se llama Black Lives Matter y actualmente volvió a tomar fuerza debido a que hubo dos casos de muy poca diferencia de días, en el cual el primero fue de que un chico estaba paseando por Central Park y era de estos clubs que hay que van a ver pájaros, o sea, avistamientos de pájaros. Entonces, justo en el área donde él estaba, según el reglamento del Central Park, tienen las personas que tener con correa a sus perros. Entonces ve a una chica, esta chica Amy Cooper, le dice como, hey, amarra a tu perro, y la chica se pone pendeja y le dice que no, y pues se le dice como, el reglamento dice que tienes que tenerlo, porque justo tener a los perros sueltos ahuyentaban a los pájaros de esa área. Y ella le dice como, déjame en paz. O sea, yo para esto no vi ninguno de los dos videos porque la verdad es que sí me rompe un poquito que estemos en 2020, en 2020 y sigamos teniendo esta conversación. Entonces, según lo que leí, pues esta chica le dice como déjame en paz o voy a llamar a la policía. Pues él empieza a grabarla y ya en la llamada dice como hay un hombre negro que me está molestando. Pero como que la policía le dijo, ok, ya van para allá, pero pues tampoco le tomó mucha importancia. Entonces ella empieza a exagerar muchísimo de que es que me está lastimando un hombre negro. Y pues ese fue como el primer caso que se volvió muy mediático. Ya 2-3 días sale el caso de George Floyd, un hombre que fue a un mini super a comprar X cosa. Lo más como extraño de que cómo pasan las cosas, justo el dueño de ese super era amigo de George Floyd. O sea, si esa persona hubiera estado ahí, a lo mejor esto no hubiera escalado como pasó, pero bueno, las cosas. No estaba el dueño, estaba otro encargado, George Floyd paga con un billete, este billete es falso, por protocolo, y saben, porque George Floyd tampoco la hizo como de pedo, le dice como, ¿sabes qué? El billete es falso, tengo que llamar a la policía, llaman a la policía, George Floyd sale a su coche y espera a la policía, o sea, ni siquiera en ese momento él estaba como resistiéndose, nada que ver, o sea, él estaba esperando que llegara la policía, llega la policía y quieren arrestarlo, y él le dice como, ok, vamos, pero pues todo tranquilo, porque pues aquí estoy, o sea, cero me estoy resistiendo, y empieza entonces este forcejeo donde ellos querían esposarlo, él decía, pues si no me estoy oponiendo, ¿por qué todo esto? Eventualmente se sale de control, este policía pone su pie o su rodilla en la garganta de George Floyd, George le dice como, hey, no puedo respirar, te digo, yo este video no lo vi, pero pues se supone que 8 minutos estuvo este policía asfixiando a George y él diciéndole, eventualmente lo llevan al hospital y él pierde la vida. Y si esto no se hubiera vuelto mediático como lo fue, ni siquiera hubiera habido represalias. O sea, creo que ahorita ya había gente detenida, pero en su momento fue como, pues, o sea, como que el argumento de la policía es, él se opuso y empiezan a salir estos videos donde él no se está
poniendo resistencia alguna, no había necesidad de todo lo que... Sí. Creo que en estos casos hay mucha gente que suele decir que las redes sociales no son una buena herramienta para pedir justicia, o que a veces te llaman guerrillero de computadora o así, pero creo que es importante porque das a conocer algo a nivel mundial en horas. Entonces es algo que ayudó a que este movimiento se fuera haciendo más grande y se sumara gente, y de que se pidieran firmas y que todo el mundo mostrara como que su indignación por lo que había pasado. Y sí es importante comunicar y compartir de esas cosas y mostrar indignación en casos como estos o los que han ocurrido en México también. Sí, justo este movimiento destapa algunas cosas y algunas cosas que son como hasta ridículas. Algunos youtubers, no sé si viste el caso en específico de Juan Pazurita, que si bien sus intenciones no eran malas, o sea, el chavo ha hecho muchas cosas en pro de comunidades, de minorías y demás, o sea, cero considero que este chavo tuviera como malas intenciones, pero pues hace unas historias en su Instagram y empieza a decir que pues el caso de George Floyd y Black Lives Matter le está haciendo reflexionar mucho, que él agradece que en México ese tipo de cosas no pasen, y es como, pues entiendo que este chavo, el cual pues es blanco, es una persona que nació en cuna de oro, es heterosexual, entra en los cánones de belleza, pues claro que él en su realidad diga, pues es que esto no pasa aquí, porque en su realidad, en lo que él conoce, no le toca vivir eso día a día. Pues sí, sobre todo porque aquí el racismo se da mucho en contra de los indígenas. Creo que en México no hay sí hay comunidades afrodescendientes, pero no son muchas. Creo que se da muchísimo racismo en contra de los pueblos indígenas. Y hay mucha desigualdad y mucha discriminación. Asimismo, también aquí en México, justo hace como unos 4 o 5 meses, tal vez un poco menos, hace no mucho, hubo también un movimiento, algo muy mediático, que empezó por algo muy hasta tonto. Justo fue en esta época de que estaba lo de la Fórmula 1, que en su momento Claudia Sheinbaum dijo, yo no voy a poner, o mi gobierno no va a poner un peso para financiar la Fórmula 1. Entonces, pues obviamente la Fórmula 1 empezó a buscar sus propios patrocinios, a vender los boletos, porque creo que por lo regular se manejaban como cortesías para la gente, pero pues empezaron a vender los boletos, patrocinios, y se logró juntar el dinero que se necesitaba para que se llevara a cabo la Fórmula 1. Entonces, en un programa de televisión hay unos panelistas, y una chica dice que ella entiende que no el gobierno de la Ciudad de México no haya puesto dinero para esto, porque esto era algo, era un evento muy de pigmentocracia. Y entonces las redes sociales se vuelven locas porque empiezan como, ay no, otro término. Esta gente que está exagerando, que siempre inventa términos y no sé qué. La mayoría de la información era en contra de qué es la pigmentocracia y que era una exageración enorme. Y pues ya salen después expertos y dicen, como, oigan, no es un término nuevo, es un término que se ha utilizado hace más de 20 años en cosas de investigación, y justo ahora sale en algo básico y banal como lo es la Fórmula 1, pero justo es este poder que se le da al color de piel, todo esto de que el marketing siempre es gente blanca por el hecho de que todo el marketing es aspiracional, y es a donde pretendemos llegar, y pues la gente de color y con el fenotipo indígena y demás, ¿no? También estaba justo empapándome de todo esto y decía que lo triste de México es que tenemos tan normalizado la discriminación. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado en nuestra familia decir cosas como que hay que mejorar la raza? De que, un ejemplo de que, ay, está bonita, pero está muy morena, o está morena, pero está bonita, como si fuera peleado
estar morena y estar bonita. O sea, ven como algo de belleza ser blanca y creo que en muchos países es el mismo caso. Y de hecho, si te vas a la publicidad que hacen en Europa, o sea, ahí sí, digo, a lo mejor por algo son primer mundo, pero súper diversa y nosotros no, todo es gente blanca. Inclusive, ¿qué pasó con Yalitza en una portada? No sé bien qué revista era, pero en una revista que la blanquearon, la adelgazaron, la hicieron alta y es como todo para que encajara en los cánones de belleza de esa revista. Creo que lo que mencionas de Yalitza, ahí se notó claro, o sea, fue como vean el racismo que tenemos y que realmente a veces la gente no lo suele comentar en redes, pero le pones a alguien y lo atacan, es porque hay mucho racismo. Qué bueno que mencionaste lo del caso de Yalitza, porque creo que fue como que evidente y que diga México es racista y ve, creo que incluso a mí se me hace que es más racista que Estados Unidos, porque en Estados Unidos suena mucho con cosas más, o sea, sí matan personas y aquí también, pero realmente no es tan sonado como allá, porque allá la gente como que tiene un poquito más de conciencia sobre esto y aquí en México realmente la gente no tiene conciencia y no se preocupa por el racismo y la discriminación hacia la gente con fenotipo indígena. Y fue un claro ejemplo ver la Yalitza y cómo la gente la atacaba y cómo la denigraba por cuestiones que no tenían nada que ver con su talento. Mi caso es el de Jacinta Francisco Marcial. Ella es una indígena tomí que fue detenida en el año del 2006. Todo empezó porque Jacinta vendía nieves en un mercado y en agosto llegan unos agentes de la AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones, ya ahorita ya no existe esa. Llegan sin uniforme, llegan sin placas, sin ninguna orden y empiezan a agarrar mercancía de los vendedores diciendo que era mercancía pirata. La gente al ver que se estaban llevando y destruyendo cosas, pues obviamente los empiezan a rodear y los agentes federales le llaman a sus superiores, ¿no? Diciéndoles que pues tienen problemas con la gente. Llegan los agentes y les dicen, hay una disculpa, fue un malentendido, y les pagaron, les dieron dinero a los ambulantes y se fueron. Esa misma noche ellos empiezan con un plan. Cuando llegaron los superiores habían llevado a un fotoreportero, pero nada más era uno, no había más que tomaran como evidencia de lo que estaba pasando. El fotoreportero tomó unas fotos donde no se ve nada más que la gente, así como que cuando hay un problema y que se acumula la gente, no se ve que haya agresión, no se ve que tengan detenido a ningún agente de la AFI. Se van y el día siguiente ponen una denuncia por secuestro, intento de secuestro, hacia la señora Jacinta y hacia dos mujeres más, Alberta Alcántara y Teresa González. Las acusaban de secuestro y mediante engaños se las llevan y las detienen. Ellas hablaban un dialecto que se llama ñaño, casi no hablaban español. Llegan, se las llevan con engaños y no les brindan un traductor que les traduzca todo lo que dicen los papeles que luego les hacen firmar, no les ofrecen un abogado, las señoras no sabían que tenían derecho a un abogado, no sabían ni tan siquiera que era secuestro. Se la llevan y empieza pues todo el proceso de denuncia donde se violaron sus derechos como indígenas, como personas, como mujeres. Pues las señoras no sabían qué hacer, ellas nunca habían, y la señora vendía nieve, no estaba ni involucrada en ese tipo de cosas. Los agentes federales presentaron la denuncia y nunca más se volvieron a aparecer en la PGR, jamás, o sea, no supe qué había pasado con ellos. Se presentaron la denuncia y se fueron y nunca más volvieron a aparecer y la PGR tampoco los buscó. Ellos presentaron evidencias fabricadas y la única evidencia que tenían eran las fotos que había tomado el reportero donde no se ve nada
tenían un montón de declaraciones que se contradecían entre ellos, y en sí no había nada que demostrara que las señores habían secuestrado, porque ellos decían que lo secuestraron y aparte cobraron una recompensa, ¿no? No había ninguna prueba y a la señora Jacinta la dejaron encerrada un año, creo que fueron 36 meses. La sentenciaron a 21 años de cárcel con una fianza de 90,000 pesos por un caso que no tenía, o sea, pruebas, y no le brindaron, como te comento, no le brindaron un traductor. Su hija es enfermera, tuvo que andar tocando puertas y fue como muchas instituciones les empezaron a ayudar, de Amnistía Internacional, de la CNDH, y pues fue como la dejaron salir, pero realmente hubo mucha discriminación en cuestión de, en la misma cárcel, la señora cuenta que los encargados de la prisión, las mujeres encargadas, la denigraban, le decían que era una india, que si hablaba ella en su dialecto, que era lo que sabía hablar, le decían que ahí no se hablaba eso. Sus mismas compañeras, pues también fue discriminación en el sistema de que como vieron que era una señora que no hablaba español, que no se podía defender, se les hizo fácil meterlas a la cárcel. Después de que las instituciones se empiezan a involucrar, hasta 2009, fueron casi cerca de 3 años de que la dejaron como que salir. Fueron 3 años los que estuvo en la cárcel, ahora que recuerdo. La dejaron salir porque pues no se comprobó que era culpable porque pues no había ninguna prueba, pero Jacinta dice, yo quiero que fueron 3 años de mi vida, y la PGR ni tan siquiera le había dado su dictamen de que era inocente. Entonces era también algo que se tenía que declarar, que ella era inocente porque en los medios la habían atacado. A la señora la acusaban de secuestro y se hizo un caso muy mediático. Entonces, pues sí, la señora necesitaba que la PGR dijera públicamente, la señora es inocente. Eso fue, yo creo que en el 2010 fue cuando le pidieron un organismo que le exigieron a la PGR que diera su resolución, y la PGR lo hizo casi un año después, tratando así como que, bueno, sí nos equivocamos, lo sentimos muchos, bye. Y no quería aceptar como que su culpabilidad. Y sí, con la señora fue un caso muy, muy sonado. La señora se dedica actualmente a ir a conferencias y a educar a la gente sobre cuántas personas no habrá en la cárcel, que los meten porque en la calle. Por ejemplo, en Tampico era muy común, cuando estaba lo de la guerra contra el narcotráfico, que levantaban a las personas y entre más morenos te veían, peor te trataban. Los asaltaban, los golpeaban y te bajaban después, pero era, si tú te fijas, hay un patrón. La policía rara vez trata así a alguien blanco, por lo general a los indígenas les va peor. Y Jacinta dice que hay mucha gente en la cárcel que está ahí, que a veces ni tan siquiera hablan español y los incriminan. Se les hace fácil culpar a un indígena y meterlo en la cárcel porque saben que no tienen los medios, o porque la gente a veces ni tan siquiera se preocupa. Es como que y les dan un trato bastante denigrante. Incluso creo que a nivel social, aquí en Monterrey, creo que de los estados que más discriminan. Si ven a un indígena en las plazas, los sacan, sobre todo si traen su vestimenta tradicional, los suelen sacar, no los dejan entrar a restaurantes a veces, aunque vaya, o sea, ¿cómo sabes tú como persona que estás ahí, servidor? A lo mejor puede que vaya a comer, aunque vaya así vestido, tú tienes que tratarlo con dignidad, y la mayoría de las veces no pasa así. Tocando el tema de justo de Nuevo León, a lo mejor nosotros lo vemos mucho porque al no ser de aquí, vemos, no sé si objetivo o no, el trato que recibe la gente que no es regia, ¿sabes? Pero justo esto de que llamen a la gente de San Luis chirigüillos, eso. Chirigüillos, sí lo he escuchado, y lo hacen de forma muy efectiva. ¿Tú
súper despectiva. O sea, cuando realmente, digo, esta semana investigando con mis compañeros de trabajo, porque ellos decían, ay, no, Dulce, yo nunca he utilizado esa frase. Y es como, no lo he escuchado de una persona, lo he escuchado de muchos. Y cuando les pregunté, es como, bueno, sí, es para la gente de San Luis. Y es como, o sea, claramente, o sea, justo esto de que está tan normalizado, ellos no ven o no vislumbran que utilizar chirigüillo de manera despectiva para decir como, ay, el indito, porque siempre esta necesidad de ver a la persona indígena como menos. O sea, yo quisiera contar una historia personal, bueno, no es completamente personal, sino que algo que yo viví, que va de la mano un poquito con el video anterior sobre un trabajo tóxico, que no era todo tóxico, pero había una persona que sí lo era. Era una agencia de publicidad inmobiliaria, digamos así, muy, muy, muy famosa en San Pedro y Monterrey. Yo acababa de entrar, tenía como un mes. La verdad sí me gustaba trabajar ahí, pero sí notaba, todos los demás eran niñas rubias de ojos azules, yo era la más morenita. Recuerdo que cuando yo entré, a mí me seleccionó una chica que no era mexicana, entonces tampoco no encajaba ya tanto en cuestión física con ella. Ella era la que me había seleccionado a mí, y cuando me seleccionó, el jefe del área no estaba. Cuando yo llego y me ve, es como, ¿qué hace está aquí? Sí, creo que sí lo llegó, no recuerdo bien, porque sí llegó a mencionarlo esa vez, y si no fue esa vez, fueron otras veces en que era como que ella no encaja aquí, ¿no? Pero era así como bajito, tratando de que yo escuchara, y yo dije, pues X. Y lo que a mí no me pareció, y creo que fue cuando dije, sabes que yo no voy a estar trabajando con una persona así, y me fui, que me gustaba trabajar mucho ahí, pero yo la verdad no creía poder trabajar con alguien así. Fue una vez que yo estaba sentada y él lo llama porque tenía una entrevista para contratar a alguien en la misma área que yo estaba. Regresa haciendo caras como de Ash y da un comentario de que, bueno, sí sabía, pero estaba muy bonito y no encaja con el perfil de la empresa. Y yo me quedé, pero, o sea, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el perfil? Primero, no somos modelos, nosotros no salimos en la publicidad, en lo que salimos sí, somos la mente que está detrás, no somos los modelos, no tenemos que salir. Y si así fuera, ¿por qué tiene de malo que una persona sea indígena? O sea, no había ninguna, te juro que creo que fue por mi parte fue un error haberme ido así. Creo que tal vez debía haber antes hablado con las personas y decir, sabes que le están seleccionando a las personas que trabajan aquí por otras razones que no son justas. Les estás dejando ir talento por cuestiones físicas y por cuestiones de racismo. Debí haber hecho eso. Mi error fue no decirlo, y creo que el error de muchas veces es que por querernos ahorrar problemas dejamos que pasen esas circunstancias, y si nosotros no empezamos a decir eso está mal, velo, está mal y está pasando, creo que las cosas van a seguir igual aquí en México, porque lo hemos normalizado demasiado. Desde la manera en que a veces la gente mira a la gente indígena, o sea, se nota la manera muy, muy, muy despectiva en la que miran a la gente que es indígena. Estaba leyendo una declaración de Carrillo Trueba, que es un escritor del libro El racismo en México, una visión sintética, y él decía que el problema de México es que tenemos tan normalizado el racismo que si tú admites que te han discriminado, puede sonar, tú eres un indígena, o sea, que no lo dices porque te da vergüenza es decir, aceptar. me discriminan porque yo no tengo cara de indio, o sea, por así decirlo, que por eso es que perpetuamos tanto la discriminación y el racismo, porque como no quieres decir que tú también formas parte de este sector vulnerable, prefieres decir, es que en México no, cuando pues digo, a lo mejor en poca o mucha manera no eres una persona blanca, eventualmente te ha tocado nación, sea mucha, sea poca. A veces son cosas, te digo, muy, muy pequeñas, como lo de hablar la raza, o de que ese tipo de comentarios. Por ejemplo, yo, uno de los trabajos que
estuve en Tampico, me decían mucho como, más bien como que me recalcaban mucho ay, Dulce, si adelgazaras, qué bonita te verías. Cuando era una empresa que ni siquiera se dedicaba a la publicidad. O sea, estamos hablando de una empresa cualquiera. Por ejemplo, otra cosa que recordé es que alguna vez en una comida, a lo mejor en Año Nuevo, alguna comida en mi familia, mi abuela es una persona muy religiosa, entonces una oración para bendecir a todos los que estábamos ahí, y hubo algo que mi abuela dijo que a mí no me pareció, que de repente dice, ay Dios, por favor, que este 2020 a todos los hombres de la familia no les falte el trabajo y que las mujeres tengan mucha salud. O sea, entiendo la parte que ya es una persona grande y en su tiempo era todo muy diferente. Son esas pequeñas cosas que eventualmente a generaciones antes de nosotros no les tocó ser educados. O sea, no les tocó toda esta educación, y por eso es que al día de hoy hay muchas cosas que perpetuamos y están mal. Pero pues a nosotros nos corresponde que este tipo de información no llegue a las siguientes generaciones y ya no se escuche hay que mejorar la raza. A mí en cuanto a cuestión familiar, me llegó a tocar de una persona muy cercana a mí, aparte que es morena, decir, ay, es que está muy moreno, está muy negro, y era como, o sea, tú estás morena, pero quieres decir que las personas o que están morenas no pueden ser atractivas. Ajá, o las minimizan solo por el cuestión de color. Me acuerdo que así se lo dije porque soy a veces demasiado confrontativa y a veces hago mucho pedo por todo. Y me acuerdo que se lo dije y era como que le digo, es que es una persona racista, porque es una persona en la que yo confío, entonces para mí se me hizo fácil decir, es un racista. Y creo que tenemos que ver y señalar más esas cuestiones, porque no las estamos en México, como que pasan y bueno, entonces que que alguien está sufriendo por cuestiones de racismo y no hace nada. También va muy de la mano la discriminación de los indígenas con el clasismo y la cuestión de color de la piel, porque lo relacionamos el hecho de tener éxito, tener dinero con el color de la piel. Entonces, si estás más morenito, y sobre todo si eres moreno y eres pobre, no, pues no concuerda. Sí, a mí me ha pasado en trabajos de que yo veo que yo estoy más preparada que otras personas, y esas personas son de otra clase social y no saben nada, pero están como que top porque son de una clase social más alta que yo. Entonces, creo que es algo que va relacionado también. Imagínense, si esto nos pasa a nosotras, lo difícil que ha de ser, aún importando que sea a lo mejor más talentoso que uno, lo difícil que ha de ser para un indígena llegar a cierto punto. Y a veces creo, y lo estaba comentando con un amigo, de que la gente no piensa que a veces el trabajo duro lo es todo, y no sabe o no se da cuenta que hay cosas que la gente toma en cuenta, como el color de la piel, si tienes carro, si tienes dinero, de la manera que hablas, para cuestión de que se te facilite llegar a cierto estatus en la vida. Y creo que para los pueblos indígenas y para gente con fisionomía indígena es todavía muchísimo más difícil sobresalir de la pobreza, o pues sí, tienen la vida más difícil, y creo que tenemos que también tomar eso en cuenta y empezar a defenderlos en cuestiones de si vemos un racismo o que alguien está discriminando a alguien, tener la valentía de poder detener eso para que ya no siga pasando. Y algo de lo que leí es que a veces nosotros, o sea, en general, no hablamos solo de México, pero en general, parte del racismo es provocado porque no queremos aceptar el privilegio que tenemos. Leía que parte de eso es que si tú aceptas que tú llegaste a donde estás porque en comparación con la otra persona tú tenías un privilegio, eventualmente tenemos que entender que no todos partimos de la misma línea o sea, en una carrera no todos partimos a la par.
hace no mucho yo platicaba con la de recursos humanos porque a veces le ayudo. Yo les preguntaba, ¿cuál es el perfil de la persona que estás buscando? Y ella me decía, mira, es este, pero no vas a poner esto, no vas a poner esto, no vas a poner esto y no vas a poner esto. Yo le preguntaba, ¿por qué no lo voy a poner si aquí está? Y me dice, sí es algo que calificamos, pero como nos podemos meter en un problema por discriminación, no lo ponemos y ya cuando llegue el currículum, si es una mujer, no la vamos a llamar. Si es más grande de esta edad, no la vamos a llamar. Si X cosa, no la vamos a llamar. Y entonces al final se pretende que con leyes todo sea más políticamente correcto, pero eventualmente la realidad es que México sigue siendo un país que discrimina y que es clasista. ¿No viste la película de Ya no estoy aquí? Sí, la vi. ¿Y qué te pareció? Se me hizo muy buena y me mostró una parte que yo no conozco de Monterrey, a pesar de que está enfrente. Y sí, o sea, sí lo sé. Y a veces como que también me pongo a pensar, yo también he discriminado tal vez a las personas, a veces he visto mal a alguien porque lo veo con pinta de cholo y a lo mejor es una persona que pues nada más le gusta ese estilo y le gusta vestirse así y uno lo ve con ojos de me va a saltar o si te lo ves a alguien así, yo creo que si ves a alguien así en la noche, a lo mejor por la costumbre de que te asustas o lo evitas o te pasas de la otra banqueta y a lo mejor es una persona decente que le gusta ese estilo y creo que también es eso aceptar, eso es una parte importante, aceptar y preguntarte a ti mismo, ¿he sido racista o he sido clasista? Y analizar tus actitudes, porque yo está muy buena la película, está muy buena, creo que representa lo contrario que representaba Cindy la Regia. Sí. Una buena película y una mala película, una película que representa a San Pedro y una que representa pues el Cerro de la Campana y todo lo que está aquí del otro lado de San Pedro. ¿Mande? Mucha gente con la que he platicado me dice, pues sí, la INDEP, pero pues yo la independencia. Está aquí, es que está entre, digamos, la parte sur de Monterrey y San Pedro, queda todo como que en medio. Y sí, o sea, yo he ido algunas ocasiones a la INDEP y sí se siente un ambiente pesado. Creo que ya los cholombianos a mí ya no me ha tocado, así se les decía. Ya no, porque eran cholos y aparte que les gustaba la música colombiana, entonces les decían colombianos. Recuerdo, yo los conocí porque cuando estábamos en la universidad un maestro nos puso un documental que hay sobre los colombianos y ahí fue donde los conocí. Lo que yo entendí de la película es que todas estas personas que pertenecían a esa tribu urbana, que eran mayormente chicos que les gustaba bailar y que no eran maleantes o no eran narcotraficantes, cuando estuvo toda la época de la guerra contra el narco, esos colonias empezaron a llenar de gente que agarraba a estos niños y los metía a trabajar en eso y creo que la mayoría como que se llama ya no estoy aquí porque ya no hay colombianos, yo no he visto, yo nunca los he visto porque fueron personas... Bueno, digo, por lo que yo vi, porque te digo, yo no viví esa realidad, no estaba en Monterrey, pero por lo que la película te cuenta es como justo agarran estos sectores vulnerables porque eventualmente es gente, digámoslo así, olvidada de el gobierno o de las autoridades y pues nadie los va a extrañar. Entonces agarran estos sectores vulnerables, los meten a todo esto que estaba pasando en Monterrey. El chavito regresa y pues todo lo que él conocía pues ya se acabó. Pues sí, y ya, de hecho se acaba por cuestiones del narcotráfico. Además, te digo, yo ya no he estado ahí como que mucho tiempo, pero sí sé que es un lugar peligroso y demás. Pero yo que sepa ya colombianos al menos, yo nunca he visto ninguno en persona. Entonces supongo yo que todas esas tribus urbanas que había pues se terminaron convirtiendo en víctimas de narcotráfico.
porque lo que son víctimas. Pero bueno, como, también quería agregar de que tú dijiste de que son personas que están vulnerables y que estábamos hablando de lo que pasa en la película. También creo que los indígenas son de las personas que desaparecen porque hay tráfico humano, se roban a los niños, venden a los niños. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Paulette o Paulette, no recuerdo su nombre, era una niña blanca de una familia rica. Paulette era una niña blanca de una familia rica. Fue un caso súper mediático. Y fue algo que no ha pasado con un montón de niños que son niños indígenas que desaparecen y que a veces sí están reportados que desaparecieron. Creo que también tenemos otro trabajo que hacer en cuestión de redes sociales todos, y es como que hacer que esos casos también resalten para que al menos traten de resolverlos o dar una solución, porque creo que también es el modo de que ahora toda la policía y el gobierno de todo el mundo funciona, es que tienen que tener presión social para que hagan algo, porque si no, pues como que a nadie le importa, pues a nosotros también. Sí, carpetazo, o sea, otro archivo más. Y creo que eso es algo para lo que tenemos que utilizar también las redes sociales, no nada más memes para vernos a nosotros también, es compartir noticias y hacer que el gobierno haga algo para ayudar a las comunidades indígenas donde muchas mujeres y niños están desapareciendo, ayudar en cuestiones de que se les haga llegar más, que tengan más acceso a la educación y a servicios básicos, y que haya un organismo que vigile el cumplimiento de las leyes y que vigile el hecho de cuestión de discriminación en México. Creo que hace falta algo. ¿A dónde puedes llamar? ¿A dónde puedo llamar si veo discriminación? Si veo que en mi trabajo están discriminando a alguien, o qué puedo hacer, cómo junto evidencia para decir esta persona está discriminada y que realmente se haga algo. A veces creo que también los mexicanos no decimos por miedo, porque estamos acostumbrados a tener miedo a denunciar, y es como que nos quedamos callados, y creo que ya no estamos en una época para quedarse callado. Algo que es muy triste, que justo que hablas de las leyes, estaba viendo, por ejemplo, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. O sea, es como la institución en todo México que se encarga de la discriminación. Y me dio mucha tristeza porque justo las leyes están hechas de una manera que organismos como este no puedan hacer mucho, o sea, no puedan llegar más allá. Leí el caso de un chico que él es de la comunidad LGBT y es moreno, entonces fue a un antro y no lo dejaban pasar, a pesar de que el chavo es influencer, o sea, de que en teoría debería ser conocido. No lo dejaban pasar porque justo no entraba en estos estándares de belleza. Entonces pone su queja en la CONAPRED y el proceso es, ok, tú como víctima pones tu queja, yo como institución voy a funcionar de conciliador, voy a llamar a esta entidad que te agredió o que te discriminó o lo que sea. Y es como cuando un trabajo van a conciliación y las dos personas tienen que presentarse. En este caso, si la persona que está violentando o discriminando no se presenta, ahí muere. O sea, ya la CONAPRED no puede hacer nada. Sí, o sea, lo máximo que puede tener no es una disculpa, ni tan siquiera se establecen sanciones para eso. Ni cárcel, o sea, y es triste porque justo en México tienen que hablarnos como a niños chiquitos, o sea, si no hay una reprimenda, el mexicano no aprende, si no hay algo que te duela, pues lo vas a seguir haciendo, total, una queja más, no te presentas y ya, ahí quedó. Pues sí, entonces creo que como mexicanos, ya que como dices,
la institución que tenemos a cargo de la discriminación pues no puede hacer mucho. Creo que como mexicanos deberíamos de hacer más presión, porque tal vez yo creo que también estaba viendo las estadísticas del INEGI que le preguntaron a la gente que si se sentía discriminada y por qué cuestiones se habían sido discriminados, y la mayor parte era por mi forma de vestir o por mi peso. Y creo que sí, en México se discrimina por eso, porque como lo decimos, la gente es muy clasista, pero yo creo que es también de las personas que entrevistaron, a lo mejor no fueron hasta pueblos indígenas y les preguntaron, o a lo mejor la gente indígena ni tan siquiera sabe qué es discriminación o cuáles son los puntos que te dice, oye, si tú ves que alguien no te deja pasar, te está discriminando. Si alguien te habla de esta manera, te está discriminando. Entonces, si fueron nada más a ciertas áreas y pues las áreas urbanas, donde realmente no viven la mayor parte de las comunidades indígenas, pues obviamente va a decir, no, pues en México no hay clasismo. Cuando estas minorías, porque ya ahorita en México creo que son minorías, ya los demás, México es un país mestizado, entonces las divisiones están bastante borrosas y aún así la gente es muy, muy racista y muy clasista. Pero creo que son las comunidades, las minorías las que son discriminadas, entonces no puedes decir, no hay discriminación solo contando en general y no contando no viendo las experiencias de las minorías. Si tú dices, pues todos, te digo, es un país mestizado, si lo cuentas en general y haces una estadística de todo México, pues obviamente la mayoría va a decir, no, pues yo no soy discriminada, a mí nunca me han discriminado, como lo dices, la vergüenza de decir, no, pues es que sí me han discriminado porque soy moreno. También la gente dice, no, pues a mí nunca me han discriminado, con tal de no sentirse mal con ellos mismos, o tal vez no se dan cuenta, no saben que están siendo discriminados. Pero más que nada yo creo que es esto, porque si le preguntas a todos Estados Unidos, la mayoría te va a decir que no hay discriminación si la mayoría son blancos. Entonces, si la mayoría son mestizos, pues te van a decir la mayoría que no hay. Y creo que también tienen que hacer como que investigaciones más precisas sobre esos temas. En estos casos que nos llegaron en la semana de algún caso que hayan presenciado o que a ellos les hayan discriminado, una ex compañera de un trabajo de aquí de Monterrey me decía que a ella el mayor caso de discriminación que le tocó presenciar es que donde trabajábamos había mucho empleado extranjero. Y ella decía que justo un cliente le tocó ver que con una de las vendedoras que había antes, le decía, bueno, es que tú, ¿de dónde eres? No, pues de Venezuela. No, pues es que tú aquí no vales, tú aquí no tienes papeles, yo ahorita te podría matar, y pues como tú no eres legal, no le importas a México. O sea, de que la peor persona del mundo, güey. Y nadie detuvo a ese señor como diga, señor, sálgase, váyase. No queremos aquí, aunque sea cliente, váyase, no. No te sé decir porque ya o sea, su historia no llegaba más allá y yo no trabajaba en ese momento ahí. Pero sí, o sea, llegar al punto de decir, tú aquí no vales, como digo, también es parte del nacionalismo, ¿no? Y justo eso de creer siempre que una raza es más grande que otra, o yo peso más, o sea, o yo soy más que tú. Pero ya llegar a un punto muy psicópata a mí eso sonaba como amenaza de muerte, ¿sabes? O sea, ya no una discriminación cualquiera, ya otro nivel de discriminación. Sí, ojalá que sus compañeras hayan hecho algo para tener en seco este momento, porque creo que como te decía, tenemos que empezar a actuar y dejar de tener miedo y empezar. A veces por no querer hacerte problemas no haces nada, pero a veces creo que mientras no hagas nada y te quedes así como nada más de espectador, pues las cosas van a seguir pasando y van a seguir escalonando. A muchos indígenas, como te decía, los siguen deteniendo injustamente. A veces se da incluso a la gente que anda de vendedores ambulantes en muchos estados, les quitan sus cosas. Cuando la Constitución dice
que un policía no te puede quitar nada si no trae una orden para confiscarte tus cosas. O sea, de la otra manera es que te puede detener es que tú estés haciendo un escándalo y estés dañando propiedad privada o estés dañando algo en la vía pública, que estés causando un conflicto o que estés tratando de golpear a alguien. Si hay un vendedor ambulante indígena con sus artesanías, no tienen por qué quitarle sus cosas. Y creo que también la gente ya no tenemos que permitir que los policías sigan haciendo eso con nadie, o sea, con un indígena más, porque o con una persona, cualquier vendedor ambulante, porque creo que también hay mucho abuso de autoridad en nuestro país y en todo el mundo se está viendo justo en este año. También pasó el caso de Giovanni aquí en México, que lo mataron por no traer cubrebocas. Creo que hay demasiado abuso de autoridad y mientras los mandatos o superiores no les pongan un castigo como el resto de la población, pues ellos se van a seguir sintiendo intocables y esos casos van a empeorar, como está pasando en Estados Unidos, de que se fueron de mal a peor porque los policías ven, no, pues no le pasó nada a mi compañero, pues yo también voy y lo hago y nada pasa como quiera. Y al ver que si ellos ven que sí hay que la autoridad se pone todavía muchísimo más exigente con ellos, pues creo que es una manera de cómo frenar el abuso de autoridad en estas circunstancias. Y cuando yo llegué aquí a Monterrey, mi novio y yo no traíamos mucho dinero para estar aquí. Entonces, en el primer mes que nos tocó dar la renta y dar el depósito, literal estábamos de que a raya. Gracias a Dios encontramos ambos trabajo rápido, pero súper a raya, que la primera semana que estuvimos aquí, de mi casa a donde trabajábamos nos íbamos caminando. Y yo recordaba haber leído creo que un video de YouTube donde te decían que tú le puedes pedir según lo que dice la Constitución a un policía. Y entre esas cosas era de que si tú en algún momento te sientes en peligro, puedes decirle a los policías que te acerquen o te lleven a tu casa, porque pues es parte de sus funciones, porque al final del día pues lo estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces yo le platicaba a Javier porque había días en que él se venía caminando y como era justo el horario de invierno, estaba oscuro. Bueno, Javier es mi novio, porque lo mencioné así. Le decía, si en algún punto tú te sientes que alguien te va siguiendo o X cosa, o sea, si sientes que corres peligro y por aquí siempre hay policías, como acércate a un policía y pídele que te acerque a la casa. Gracias a Dios nunca hubo la necesidad, pero pues ya después platicando con amigos de aquí de Monterrey nos decían como, güey, nunca en la vida se te ocurra acercarte a un policía y pedirle auxilio, porque en lugar de que te ayuden, muy probablemente te bajen dinero o te golpeen. Y era como, yo no sé si en Tampico, a lo mejor porque nunca tuve la necesidad de tener en contacto con un policía, pero yo no tengo registro en mi cabeza de que policía igual a malandro, como la gente aquí en Monterrey me dijeron. Sí, sí es igual, porque te digo, algunos de mis compañeros cuando estaba en la universidad, los policías los subían, a un familiar también los subieron y los golpean. A un compañero porque traía gorra. Otra persona que conozco porque era trabajador de construcción y acaba de salir de su trabajo, entonces pues, venía sucio y demás. Te detenían, los golpeaban y les quitaban el dinero. En cuestión también de gente que es transexual, a veces los detenían y los violaban. O sea, es una cuestión en México de que la policía está muy mal. En todos los países creo que ha llegado un punto en que la gente ya no confía en los policías. Pero digo, otra cosa que me pareció interesante es de que un estudio aquí en México hicieron 4 currículums. De estos 4 currículums cambiaban nada más de que el sexo y la fotografía de la persona y cómo, y cómo la calidad o
los puestos que fueron obteniendo a pesar de que era la misma educación y shalala, o sea, todo igual, nada más cambiaron el sexo y la fotografía, como en primer lugar obvio estuvo un hombre blanco, y a pesar de un hombre moreno y un hombre blanco no hubo tanta diferencia, pero una mujer de rasgos indígenas a una mujer blanca era un mundo de diferencia. Sí, el clásico de con buena presentación, quieren decir a veces delgada blanca. Exacto. En cuanto a currículum. También te iba a mencionar de algo que se estudia en Estados Unidos que se llama la adultificación de los niños afroamericanos. Eso quiere decir que adultificación. O sea, que los niños pequeños afroamericanos hicieron un estudio en que si tú vieras a un niño afroamericano en la calle, ¿te preocuparía? O si vieras a este niño blanco en la calle, ¿cuál de los dos te preocuparía más de que está en la calle? Y elegían siempre el blanco porque el moreno, el niño afroamericano se ve más, es más común que esté en la calle, o es más común, se ve más adulto, como que más maduro, puede que esté ahí solo cuando eran niños pequeños, ¿no? Y yo creo que sería un buen estudio que deberían de hacer en México, porque cuántas veces no vemos a los niños indígenas en la calle y no nos preocupamos. Si vieras a un niño blanquito, bien vestidito, yo creo que muchas personas se irían más en, oye, ¿dónde está tu mamá? O estás solito, o sea, mostrar preocupación. Y cuando ves a un niño indígena, muchas personas piensan, ay, es porque me va a pedir dinero o me va a vender algo o así, y como que te retiras y como si no estuviese ahí. Creo que eso de la adultificación sería algo bueno, sería un buen estudio que deberían de hacer aquí en México. Pues hay muchas cosas que deberían mejorar, digo, eventualmente en todo el mundo, pero justo la ironía es de que el mexicano cree que en México no tenemos o no sufrimos de discriminación, cuando claramente es súper marcada, y pues es el hecho de que tenemos cierto privilegio y no queremos ser conscientes de que lo tenemos y que otros no lo tienen. Que muestran demasiada preocupación por lo que está pasando en Estados Unidos, pero que nunca muestran importancia o nunca le muestran interés a lo que ocurre en México. Me tocó ver una chica que incluso se va en estos tours donde te llevan a África, te llevan de África, pero te llevan de viaje. Prácticamente te llevan a África para que te tomes fotos con los niños y digas, yo fui de misión y fui y me tomé fotos con los niños, pero realmente a mí se me hace como un tour humano donde vas y como si fuera una atracción, vas y te tomas una foto con el niño morenito para tenerla ahí de yo ayudé. Cuando está México necesita su ayuda, pero no es tan glamuroso como irse a África. Y en esta cuestión del racismo, creo que lo ven como glamuroso porque está en Estados Unidos, entonces sí lo voy a apoyar. Pero México como que, sí, y sí me importa, pero ahorita Estados Unidos estoy tan, o sea, se ven falsos. No quisiera causar como que polémica de que estoy atacando a otras personas, pero es la verdad, o sea, no se importan te importa más otro país porque lo cuenta como glamuroso porque es Estados Unidos, porque en México, a lo mejor si alguien nos ve que no es de México, ven a Estados Unidos como el rey, entonces ver que otro americano está sufriendo es como que, ¿por qué sufres? Pero ver a un indígena que sufre es como que, pues lo normal, no es tan glamuroso o no está en tendencia, que creo que mucha gente habla de esto porque es tendencia más que porque realmente les importe. Pero sí, es que creo que mucho, te digo, México como que a muchos mexicanos, la verdad, tenemos como que sí somos nacionalistas, entre comillas, pero Estados Unidos, Europa, pues es mejor. En cuestión de económico, pues sí, a veces como que también te pones a pensar, pues sí, a lo mejor es más fácil o más rápido irte a Europa o a Estados Unidos y ganar dinero que aquí. Pero creo que México es un lugar muy bonito y tiene mucha cultura muy bonita. Y deberíamos de preocuparnos más por nuestro país que por lo que ocurre en el extranjero. Igual digo, no, está bien que nos indigne, pero
nuestro país en cuanto a nosotros debería ser siempre primero. Tal vez es algo como muy egoísta, pero sí creo que hay veces que resolver lo que está en casa primero es muy importante. Y si cerrar con que si ven un caso de clasismo, racismo, hacerle ver a la persona, oye, está siendo racista, está siendo clasista, porque esto y esto, y a lo mejor hay gente que dice, no, claro que no, tal vez mostrarle como que algún un escrito o un reportaje donde lo eduques para que ya no lo haga, o si ves que es algo muy grave, denunciarlo y decirle, oye, estás pasándote, no lo hagas más, ver con una autoridad, hacer algo, ya no quedarse con los brazos cruzados. Yo me quedo también con cuando toda esta nueva normalidad pase y ya podamos estar en la calle y bien y normal, hacer presión a las autoridades, que estas leyes muerdan, ¿sabes? O sea, que no se quede en una conciliación y si esta persona que discriminó no se presenta, pues hasta aquí puedo hacer. Que las leyes empiecen que se empiece a juzgar con mano dura, que las leyes funcionen, que las leyes no funcionen para que él tiene más dinero, o sea, que las leyes funcionen para todos. Justo eso, si reconocer tu privilegio y si eres testigo de que está pasando algo, no nos quedemos callados, porque siento que, ¿cómo es este dicho de tanto peca el que mata a la vaca? Que mata a la vaca como que le agarra la pata. Soy terrible con los referentes, pero justo eso, o sea, eres parte del problema si ves que pasa algo y no haces nada. Exacto, eso es como que nos gustaría cerrar. Si es como que o sea, has sufrido alguna discriminación, también lo puedes comentar. Y pues sí, espero que todos, en cuanto veamos algo así, una cuestión de discriminación, desigualdad, lo hablemos y digamos y reclamemos, porque en silencio pues las cosas van a seguir igual y empeorando. Pero bueno, nada más como para mencionar también, la próxima semana vamos a hablar de un tema más tranqui y más light, porque mucha de la conversación que Sara y yo tuvimos en la semana es como, güey, ya me deprimí, estuve investigando este pedo y ya me deprimí. Entonces vamos a una semana algo tranqui, otra semana hardcore, tranqui, hardcore y así, para que en el capítulo 5 no lleguemos con ansiedad, porque no es el punto de este podcast también. Ansiedad y depresión. Sí. No, es pues cuestión de también no nada más de deprimirnos, sino de educarnos, porque en este proceso en el que nosotros hay cosas que yo no sabía, que en mi investigación, porque la verdad no soy experta, ninguna de las dos somos expertas, entonces no podemos dar también una explicación a lo mejor tan completa, pero al menos a mí me sirvió mucho de educarnos y compartir como que el punto de vista que tenemos o las cosas que hemos visto. Sí es de medio deprimente, pero también es algo como que te abre los ojos. Necesario, totalmente necesario. Y que te educa y al final del video a los dos creo que nos quedan cosas buenas. Bueno, espero que les haya gustado este podcast número 1. Por favor, aprieten la campanita de suscribir y denle like. Si han sufrido algún caso de discriminación o si han visto o presenciado un caso de discriminación, pueden también escribirlo aquí. Si tienen algún tema que les gustaría que hablemos o también que pueda ser un debate, pues también déjenlo aquí abajo. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima. Bye. Bye.